Bueno, ya estamos en grabación. Damos la bienvenida a todos los que están en forma virtual, en forma presencial, aquí en el INTA del CIEP, en el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva de Buenos Aires. Estamos en el taller de mercado de granos del mes de abril. Así que bueno, vamos a comenzar con el temario de hoy. Voy a compartir pantalla. Ahí. Y un segundito que vamos a hacer ahí, opciones de presentación. Ya aprendí cómo era, así que está más sencillo para poder acomodar. Bueno, perfecto. Como le llegó la invitación, bueno, hoy vamos a estar hablando, el temario de hoy sería tengo cosita que no sé cómo sacarla, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Ahí está. Vamos a hablar de rentabilidad versus riesgo. Vamos a invertir el orden de como normalmente venimos haciendo en los talleres. Siempre hablamos de mercado de granos, información de mercados y después hablamos de gestión. Pero hoy vamos a empezar al revés, para que la información de mercado de granos tenga más sentido, habiendo dado esta introducción. Vamos a hablar de rentabilidad versus riesgo. Así que voy a necesitar la participación de todos, de los que están presentes y de los que están del otro lado de la pantalla, en esta primera parte. Vamos a hablar de tendencia de precios de granos, de herramientas comerciales, si quieren cierren chicos, de herramientas comerciales para cubrir rentabilidad agrícola y finalmente, como siempre, decisiones comerciales y productivas, ¿sí? Así que bueno, arrancamos nomás. Cualquier problemita con la presentación me avisan, ¿sí? En principio, vamos a definir, decimos rentabilidad versus riesgo. La ponemos una contra la otra, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes rentabilidad? Es una pregunta, se la hago a los que están del otro lado, el que quiera active el audio para comentarnos y los que están acá también nos pueden dar su definición o lo que creen que es rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad? A ver. A ver, vamos. Ganancia, la más fácil. Ganancia, es lo más fácil de decir ganancia, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir de rentabilidad? A La ver del otro ganancia lado. la ganancia sobre el capital invertido. Perfecto, Enrique, ganancia sobre capital invertido. Bien, bien. Bueno, entonces, ganancia, un beneficio económico, intereses, ¿sí? Podemos llegar a definir un poco rentabilidad de esa forma. Vamos con otra pregunta para los demás. ¿Cómo definen riesgo? ¿Qué dirían que es riesgo? A ver. No vale estar viniendo al taller y haciendo otra cosa al mismo tiempo. Hola, ¿Cómo puede ser, definen riesgo? bueno, Sí. puede ser las alternativas que van, sí, evolución que puede tener toda la cuestión técnica y climática en la actividad agropecuaria. La Ujú. incerti- Sí, puede además de ser todo la ujú. incertidumbre, el Bien, azar, etcétera. perfecto, incertidumbre, azar. Yo ayer encontré una definición que me pareció muy piola porque la verdad es que no la había considerado, ¿sí? Y tiene que ver con una medida. Sí, Agustín, ¿querías decir algo? No, no, yo creo Ah, que el riesgo es lo que uno está dispuesto a perder frente a una inversión. ujú. Ujú. El problema es cuando viene el riesgo y vos no sabías que tenía ese riesgo, ¿no? O sea, está bueno cuando el riesgo es lo que estás dispuesto a perder. El problema es cuando hay un riesgo y no lo tenés medido. Está bueno saber que el riesgo es una medida, ¿sí? La incertidumbre es medio algo que nos lleva hacia el infinito de las posibilidades de lo que puede llegar a ocurrir. Pero sin embargo, el riesgo es algo que debiera estar medido, como dice Agustini, y saber que estoy dispuesto a perder eso. Fíjense lo que decía esta definición. Es la medida de magnitud del daño frente a una situación peligrosa. Digo yo, medida de magnitud, ¿no será redundante? No, es que es
hay una magnitud de daño y nosotros le tomamos una medida. Esa medida puede ser en kilos de cosecha, esa medida puede ser en dólares, esa medida puede ser, tomamos una medida para saber cuál sería la magnitud del daño frente a una situación peligrosa que estemos dispuestas a enfrentar, como decía Agustín. Así que tenemos rentabilidad y riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos rentabilidad? ¿Cómo definimos rentabilidad? Como una ganancia. ¿Cómo definimos riesgo? Como una medida de un daño, ¿sí? De la magnitud de un daño, o sea, todo lo contrario, no la ganancia, sino el daño que puede ocurrir en una inversión. Bien. Este cartelito me tiene cansada. Tengo un cartelito que me tapa la presentación. ¿Cómo calculamos rentabilidad? ¿Cómo se calcula rentabilidad? Recién por ahí nos habían dicho es, digamos, la ganancia sobre la inversión, ¿no? Sería. Ahora, sí, César. Sí, César, yo diría, ¿quieres decir algo? sí, ahí se escucha. Sí, sí, se escucha. Sí, yo diría que sería la inversión sobre la tasa de retorno digamos, que yo Ujú, recibo. Digamos, como un ejemplo, podría ser, no sé, invertir en un pool de siembra, que por ahí a lo mejor tenés un 15% anual sobre la inversión, y un alquiler, que en función de lo que vale una propiedad con lo que yo estoy recibiendo, al estar especificado el tema del alquiler, tiene digamos, una rentabilidad más baja. Porque, bueno, porque ujú. la tasa de retorno o lo que yo voy a necesitar recibir para poder cubrir el capital invertido es menor. No sé si fue medio Perfecto. O sea que complejo. tiene que ver, obviamente, hay una relación entre lo que ingresa y lo que se pone, Claro, ¿cierto? O sea, claro. Y eso, siempre. digamos, también indirectamente está relacionado con el riesgo. Porque, por ejemplo, la parte de la inversión por ahí en un pool de siembra tiene una mayor rentabilidad justamente porque es más riesgosa. O como Mayor pasa rentabilidad que comparado con qué. y con el tema de un alquiler. Ah, bien, perfecto. Ujú, bien, bien. Tiene mayor rentabilidad, pero obviamente estás arriesgando Claro, claro, toda la hay producción, distintos obviamente. factores Ujú, que yo no los puedo manejar. ujú. Perfecto, perfecto, bien, bien. Entonces, podemos decir lo siguiente, que calcular rentabilidad en verdad depende, ¿sí? No toda rentabilidad se calcularía o se visualizaría de la misma manera, ¿no? ¿Y de qué depende? ¿Por qué no toda la rentabilidad se puede calcular de la misma forma? Pues nosotros estamos hablando de inversión en un pool de siembra, en un alquiler, estamos hablando de aspectos productivos, pero hay otro tipo de rentabilidad de otro tipo de inversiones. ¿Cuáles son esas otras inversiones? Inversión productiva e inversión financiera, ¿sí? Entonces, del tipo de inversión de la que estemos hablando. Si estamos hablando de inversión productiva, sabemos que tenemos, va en función de producción de bienes y o servicios. Inversión financiera tiene que ver con activos financieros, ¿sí? Bonos, acciones, plazo fijo o todas las herramientas que hay, digamos, ¿no? Y todo esto nos produce una rentabilidad. Ahora bien, ¿cómo calculamos rentabilidad de inversión financiera? Conociendo las tasas de interés. Ponemos un ejemplo, ¿sí? En un plazo fijo, por ejemplo, justamente ayer tuvimos la noticia de que cambiaba la tasa de política monetaria, digamos, que pasaron al 60%, ¿sí? Y fíjense, lo que les puse acá fue un grafiquito, ya que estábamos, para que ustedes vieran cómo fue cambiando en el último año la tasa de plazo fijo, decimos, porque es la básica, digamos, la base en la cual se aplica la tasa de política monetaria nacional, ¿no? Fue del 80%, viajó hasta el 100%, llegó hasta un casi 130 o más de 130% en los meses de diciembre, para después volver a 100% y ahora está todo el tiempo bajando hasta llegar ahora a un 60%, que es el último anuncio que hicieron el día de ayer. La tasa está bajando y entonces las inversiones en activos financieros
van a ir atadas a eso, ¿sí? El resto tiene como base esta tasa. Así que bueno, ahí tenemos una situación en la cual la renta, digamos, que nos ofrece cualquier tipo de inversión financiera empieza a ser más exigente, empieza a ser más bajita y requiere de un poquito más de estrategia para poder realmente sacarle provecho. Cualquiera que quiera hacer un aporte al respecto es bienvenido, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de bonos argentinos, los bonos que están en dólares, por ejemplo, el AE38, tiene tasas de interés que van variando año a año, ¿sí? Este bono viene ya desde el 2000, creo que viene cotizando, se lanzó por primera vez, y la tasa de interés, por ejemplo, hasta julio del 2024 es de 4,25 anual en dólares. Y de julio 2024 hasta su vencimiento en el 2038, la tasa de interés es del 5% anual en dólares. Esa tasa de interés es la rentabilidad de ese bono, aunque también tenemos bonos que pagan por amortizaciones y demás, y entonces la renta de esos bonos hay que sumarle, digamos, lo que le podamos sacar en cuanto a amortizaciones o bien diferencial entre compra y venta. Pero en sí, la renta básica es la tasa de interés que nos ofrece. Y por último, ponemos como el ejemplo acciones. Un ejemplo es YPF, por ejemplo, que hasta ahora viene teniendo un 320% anual en pesos, ¿sí? Claramente superando inflación, superando devaluación, y podemos llegar a decir que hay diferente nivel de riesgo en estas distintas inversiones financieras. Así como tenemos distinto riesgo, como decía recién César, en la cuestión productiva, en la cuestión financiera también tenemos distinta exposición al riesgo. No es lo mismo invertir en una acción de una empresa que en un bono o en un plazo fijo. En cuanto a inversiones productivas, ¿cómo calculamos rentabilidad? Conociendo costos e ingresos, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién en cuanto a inversiones. Y para poner un ejemplo, ponemos números de la zona del sur de Santa Fe. Decimos, bueno, costos directos en un campo alquilado con un potencial productivo de 40 quintales como base y con precios futuros para la 2025. Los costos directos más o menos los estamos viendo en pantalla para soja de primera, para soja de segunda y trigo. Puse las hojas una al lado de la otra para que lo puedan ver. Tenemos los ingresos brutos proyectados con precios futuros de estos días, digamos, de soja mayo 2025 o trigo diciembre 2024, y el margen bruto resultante de estas tres producciones, ¿sí? Si se fijan, tenemos un margen bruto en campo alquilado, pagando 16 quintales de alquiler de soja, $62 por hectárea en soja de primera, 125 en soja de segunda y menos $60 en trigo. ¿Ok? Convengamos que el margen, la renta, se tendría que medir la rentabilidad anual, no de cada cultivo. Entonces, la anual de soja de primera es solo esa, porque es el único cultivo que se hace y es 6%, y la anual de trigo, soja de segunda, resulta en 4%, ¿sí? Esa es la renta que me ofrece trigo, soja de segunda. Muchos habrán hecho las cuentas estos días, habrán puesto precios, digamos, a mutenses, ¿sí? Sí, salvo que vayan a hacer un comentario. Así no queda la voz ahí guardadita. Si alguien tiene una pregunta, en los costos directos, ¿qué estoy incluyendo? Me pregunta Matías. Estoy incluyendo prácticamente todo. Estoy incluyendo el alquiler, los costos de implantación, los costos de comercialización y cosecha, y también agrego costos de estructura. Se podría decir que es más cercano a un margen neto que un margen bruto por estar incorporando un costo de estructura estimado, obviamente, ¿no? Es un escenario simulado. Así que, digamos, le exigimos que pague todo esto y nos está terminando de dar el doble cultivo un 4% versus 6% de la soja de primera, ¿sí? Esta es la rentabilidad productiva, que es muy diferente o tiene cierta diferencia. Acuérdense que habíamos dicho el bono en dólares tenía un 5% en dólares, esto está teniendo un 4% en dólares, y tendríamos que ver qué es más riesgoso, si invertir en un bono o invertir en trigo soja, ¿no? Porque, digamos, estamos poniendo el dinero en un bono, nos da 5% anual en dólares y estamos sembrando 2 veces en el año
en trigo, soja de segunda y nos daría un 4%. Así que estamos complicados ahí cuando analizamos la situación de riesgo. ¿Hay una pregunta? A ver, vamos a contestar. Si viene con bastante riesgo la próxima campaña, sí, la verdad que sí. Riesgo en sí, podemos decir que riesgo tenemos en muchos sentidos. No hablamos solamente de clima, sino también hablamos de mercado. Bueno, justamente vamos a seguir con el tema riesgo y vamos a profundizar un poquito. ¿Cómo calculamos riesgo? Recién dijimos cómo calculamos rentabilidad. Y hay distintas maneras de ver la rentabilidad según sean activos financieros o sean activos de la producción. Ahora, ¿riesgo qué pasa? Depende también cómo vemos el riesgo. ¿De qué? Y del tipo de activo, nuevamente. Tenemos los activos financieros, que por ahí, ¿cuál es el riesgo al que nos puede exponer, digamos, un activo financiero? El plazo fijo, por ejemplo, tiene normalmente un riesgo bajo. Se puede perder contra la inflación porque tengo una tasa inferior a la inflación que hay en el momento, entonces se traduce en un menor poder adquisitivo de ese dinero. También que tenemos una inmovilización de la liquidez, no podemos disponer del dinero mientras está dentro del plazo fijo, pero en sí son riesgos bajos. Sabemos que introducimos el dinero en una fecha, lo sacamos en otra con esa tasa de interés, ¿sí? Cuando hablamos de bonos, también tiene un riesgo bajo a moderado. Por ahí, en otros momentos, en determinados contextos del país, la posibilidad de entrar en default, no pago de bonos, también perder contra la inflación, pero en sí eso uno lo puede llegar a ir viendo según el contexto macroeconómico y entrar o no entrar según cómo esté la situación, medida a través de riesgo país y otras situaciones, ¿no? No soy financiera, estas son aclaraciones de conocimiento popular que tengo, nada más que eso. En cuanto a las acciones, tienen un riesgo más alto porque si bien que quiebre la empresa, en algunas empresas es poco probable porque son empresas muy sólidas, pero también puede presentar fuertes movimientos de precio. En el caso de YPF presentó fuertes movimientos de precios, pero al alza este año, entonces fue una ganancia muy interesante y el riesgo, bueno, fue ampliamente pagado, ¿no? En cuanto a los activos productivos, cuando hablamos de producciones agropecuarias, tenemos un riesgo alto porque nos estamos, como decía Antonio recién, tenemos un riesgo climático ahora mismo, o sea, atravesamos toda una campaña y estamos sobre la cosecha viendo qué va a pasar si llueve 1 milímetro más o 1 milímetro menos y voy a poder sostener los granos en las vainas, si se van a empezar a abrir algunos y a perder grano, o bien a quedarse pero tener problemas de enfermedades. Entonces podemos llegar a tener complicaciones sobre la misma cosecha, digamos, por factores climáticos. Y luego las complicaciones hacia la campaña que viene, que todo el mundo está previendo que puede llegar a haber un año niña, lluvias menores a lo normal. Bueno, el riesgo es alto porque todo esto se va avisorando día a día mientras nos vamos acercando a las fechas y no hay mucho que podamos hacer más que tal vez pagar un seguro contra granizo y lo que nos ofrezcan. No hay seguro contra todo riesgo en la producción agropecuaria todavía. También tenemos el riesgo de los precios, de los mercados, que arranquemos con una hipótesis de precio y terminemos con otra, y esto afecte fuertemente la rentabilidad. En cuanto a lo que es industrial, por supuesto que tenemos también riesgos altos, oferta laboral, el mercado, las tendencias. En cuanto a la oferta de servicios, también el mercado que va marcando si ese servicio está bien dado, no está bien dado, la macroeconomía que afecta a los ingresos. Todo tiene un riesgo determinado, una cantidad de riesgo determinado y tiene que ver con las variaciones o la magnitud del daño, como decíamos al principio, que puede llegar a tener en el contexto en el que nos estemos moviendo, ¿sí? No por nada hay empresas que pasan capitales de un país a otro para evitar o ya subsanar ciertos riesgos que tienen. Ahora bien, asumir más riesgo no necesariamente representa mayor probabilidad de ganar, ¿sí?
estamos viendo recién una rentabilidad que nos ofrece un trigo soja de segunda versus un bono soberano de la República Argentina. Nos ofrece un poquito más el bono, exponiendo, digamos, mucho menos posibilidades de variación, teniendo en cuenta que no están expuestos al clima, no están expuestos a precios de mercado, sino solamente a lo que ocurra, digamos, con la valorización del país en sí, que es lo que hace que los bonos vayan para arriba o para abajo. Pero realmente asumir riesgo productivo en este momento no necesariamente representa que vamos a tener más rentabilidad. Por el contrario, hay que ser muy cuidadoso porque la renta está muy finita y cualquier cosa la puede pasar a negativo incluso, ¿sí? Y nadie quiere perder plata trabajando, pero ocurre, a veces ocurre. Y con gestión se puede, haciendo gestión se puede evitar eso, ¿sí? El riesgo en la producción agrícola puede ser visualizado también a través de determinadas sensibilidades. Todos pueden llegar a estar haciendo distintos cuadritos de sensibilidad de márgenes. Acá dice margen bruto, pero como le decía recién a Matías, lo estoy haciendo incluyendo costos de alquiler, incluyendo costos de estructura, así que está bastante exigida, digamos, este margen, ¿no? Lo que tenemos acá entonces es una sensibilidad, hay un Excel con el que yo trabajo, la mayoría de los que estamos acá dedicados a la producción seguramente tienen Excel para medir margen bruto, para poder simular, para hacer presupuestos, y junto con eso, en mi Excel, que es un Excel que hizo el INTA hace muchos años, hay un cuadrito de sensibilidad en el cual podemos simular rendimientos y precios, ¿sí? Entonces acá en soja, por ejemplo, para soja de primera, estamos simulando rendimientos desde, en la parte superior, desde 25 hasta 46 quintales por hectárea y precios desde $20 por quintal hasta $38 por quintal, ¿sí? Y vemos toda la combinación en esta escalera que ustedes están viendo, ¿sí? Si yo pregunto, ¿a partir de qué rendimiento y de qué precio la soja en campo alquilado me da un margen positivo? ¿Ustedes qué me dicen? Tengo acá, por ejemplo, un margen de $9 por hectárea. Eso es lo que representa. ¿Cuánto tendría que rendir la soja y a qué precio tendría que vender para tener estos $9 por hectárea? A ver qué me dicen. Para interpretar el cuadrito, ¿no? Acá arriba están los rendimientos y acá al costado los precios. ¿Qué rendimiento tiene que tener para que me den $9? Un rendimiento de 28 quintales. 28 quintales vendido a un precio de... A $38 por quintal. Exactamente, ¿sí? O sea, un precio muy alto con un rendimiento muy bajo podría generar un margen de $9 por quintal, que bueno, por supuesto es una rentabilidad muy, muy, muy pequeña, pero ahí por lo menos no estoy perdiendo, ¿sí? Si pasamos más adelante, decimos que si tenemos 40 quintales por hectárea, ya con un precio de $28 por quintal, tenemos un margen positivo, ¿sí? Más o menos en este momento estamos en los $29, así que estamos cerca de estos valores, ¿sí? Para la campaña 23-24, ¿no? Acá tenemos un trigo para simular también lo que muchos han estado analizando estos días, con trigo, viendo posibilidades de precio y de rendimiento, con las condiciones actuales dadas, ¿no? Que genera un determinado costo productivo y precios intervenidos por retenciones, ¿no? Tenemos un ensayo de rendimientos de 15 a 45 quintales por hectárea y precios de 10 a $28 por quintal en trigo, ¿sí? En campo alquilado le cobramos 16 quintales por año, así que le cobramos 8 quintales al trigo y 8 quintales a la soja de segunda. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver qué necesitamos para que nos empiece a dar positivo. Por ejemplo, $33 por hectárea nos daría con un rendimiento y un precio de ¿cuánto? A ver los de acá. Así los hago hablar. 26.
26 dólares por quintal, y el rendimiento 35 quintales por hectárea. Si necesito, los que sabemos los potenciales de trigo, bueno, hay trigos de muy buenos potenciales, pero bueno, hay que hacer 35 quintales, ¿sí? Y que el precio sea de 26 dólares. Hoy está en menos de 22, ¿sí? Así que para que tengamos en cuenta, si nos diera 40 quintales y estamos a 22, ya estaríamos teniendo 10 dólares para atrás, ¿sí? Fíjense que todo arranca desde los 35 quintales y desde un valor de 22 dólares por quintal. Está muy exigido el cultivo de trigo para esta campaña. ¿Alguna pregunta sobre todo lo que estuvimos haciendo? Bien, continúo. Rentabilidad agrícola. Vamos a hacer un pequeño repaso para pasar a lo siguiente. La rentabilidad requiere entonces, para calcular la rentabilidad agrícola, requiere de hacer márgenes contra costos, ¿sí? Margen bruto o neto sobre costos directos o sobre costos totales, según lo que hagamos, sea rentabilidad sobre margen bruto o sobre margen neto, ¿sí? Pero requiere del margen y ponerlo contra los costos. Los márgenes requieren de los ingresos menos los gastos. Necesito hacer esa cuenta. Margen bruto, ingreso bruto menos costos directos. Margen neto, ingreso neto menos costos totales. Los ingresos requieren de precio y cantidad. Ingreso bruto es igual a P por Q, el famoso P por Q, ¿sí? Entonces, rentabilidad y precios tienen que ver, están relacionados. Los precios importan. Son protagonistas de una parte de la rentabilidad y del riesgo agrícola. Conozcamos entonces las tendencias. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Estamos acá para hablar de mercado de granos, pero a veces parece que el precio no es algo que nos involucre a nosotros en la formación de rentabilidad. Como que el precio es algo del mercado y yo no tengo nada que ver con eso porque es lo que le pasa al mercado con el precio. Y la verdad es que sí tengo que ver y mi participación en la formación de precios es fundamental. Así que vamos a ir ahora a ver qué pasa con la tendencia de precios. Hice un ensayo para ver cómo queda y cómo se puede llegar a comprender e interpretar. Acá tenemos la soja de Chicago. Esos precios que ven ahí es la evolución de los precios de soja en Chicago de los últimos 12 meses hasta hoy, ¿sí? Si se fijan, desde marzo, digamos, del año pasado hasta ahora, ha venido cayendo desde los 500 y pico de dólares por tonelada en Chicago hasta hoy tener más o menos 436, que fue la última cotización visualizada, ¿sí? Ven el caminito bajista, digamos, de la soja, en el cual obviamente que lo que ocurrió fue que Sudamérica empezó a producir más, Estados Unidos le fue relativamente bien, y sin embargo, las exportaciones o la demanda internacional de soja no estuvo muy, digamos, desesperada por soja, y esto hizo que más oferta, demanda tranquila, los precios se vieran a la baja. Pero vamos a agregarle algo más. Los precios futuros, ¿sí? Agregué este gráfico a continuación, digamos, y más o menos, no es exacto, pero más o menos poniendo los precios parecidos, como para que ustedes puedan ver que hoy están los precios en 436 dólares en Chicago y el futuro mayo en Chicago está en 453 dólares, ¿sí? Un poquito más arriba, el julio un poquito más arriba y después ya hacia septiembre baja a 443. Miremos estos precios porque estamos teniendo, en el medio está el presente, digamos, ¿no? Hacia atrás son los 12 meses que pasaron, hacia adelante son los 12 meses que vienen por delante, porque esto va hasta mayo del 2025. Entonces estamos teniendo como 2 años a la vista, el pasado, el futuro y el presente, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto, viendo de dónde vino la soja, ¿cuál es la expectativa o la tendencia de precios que por lo menos el mercado hoy está viendo en el corto y mediano plazo? ¿Qué es lo que dice el mercado que es lo más probable que pase según estas cotizaciones de precios futuros que estamos observando? A ver, ¿quién se anima a decir?
Ah, bueno. Una, No hay volumen. una tendencia bajista. Es una tendencia lateral bajista, ¿sí? Lateral porque estaría más o menos al costado de los precios que hay hoy y obviamente no estaría subiendo, ¿sí? El presente, lo que está en el medio, ¿sí? Está atravesado por varias situaciones. En Estados Unidos decimos que tenemos un nivel de exportaciones que viene más desacelerado respecto a años anteriores, ¿sí? Están teniendo un montoncito de soja, ellos están a 4 meses de que termine su campaña comercial, ¿sí? Porque ellos obviamente hacen contraestación con nosotros, ellos ya están sembrando la soja. Brasil está en el medio de Argentina y de Estados Unidos, diría, porque ya en enero pueden empezar a comercializar la soja, ellos salen mucho antes que nosotros con la cosecha de su soja. Y ese es el momento en el cual me interesaría darle especial participación a Silvia, si te querés conectar y así nos dibujás un poco la situación de Brasil, viendo este cuadro de precios y a ver también cuál es tu idea de qué es lo que puede llegar a estar pasando. Si andás por ahí, Estoy sí, acá, estoy acá. ¿Se me escucha? bien, bien. Sí, sí, se te Ahí escucha está. perfecto. Bueno, en Brasil este año ellos tenían una expectativa muy alta. Ellos empezaron con casi 160 millones de toneladas y hoy están a 10% casi de terminar la cosecha. Más o menos son esos los números y tal vez se llegue a un número más cerca de 150, 152. Río Grande del Sur está definiendo ese número, que está con los mismos problemas que Argentina. Río Grande del Sur tiene el mismo comportamiento que Argentina. Entonces, se va a terminar de definir ese número que ellos perdieron 10 millones, supongamos, en el camino, pero es un número gigante en el mercado. No hay, con el tema de la demanda mundial, no, eh, no afecta así, no impacta en mejoras de precios domésticos ni nada. Por el contrario, en Brasil más o menos, obviamente, sí, siguió, se reflejó, los precios domésticos se reflejaron como el movimiento de Chicago, y esas pérdidas que fueron relatando a lo largo de la zafra no impactaron en mejoras constante. Se necesitaría un impacto mucho mayor de pérdida que no sucedió, que sería por Exacto. llegar a 135, 140 millones. Ahí el mercado iba a reaccionar, pero ya a lo largo, desde enero ya se precificó esa pérdida de 10 o 15, que sería como el máximo, que no, ya está como cerrado, que vamos a suponer que está en 150 millones este año. Em, y además el mercado acompañaba mucho que Argentina iba a estar con un desempeño normal. Entonces eso Ujú. también, claro, el año pasado fueron 25 millones menos de Argentina y eso obviamente sí Y hoy que Argentina pierda tal vez, o sea, fue recortando producción, pero fue eh, como dentro de los normales y dentro de Sí, una demanda que está morna, se dice en portugués, que está tibia, entonces no, eso. Morna. eh, y bueno, en precios es eso, en Brasil cayeron muchísimo desde diciembre. Eh, lo que sucedió este año es que el productor ellos le dicen fixar, no cerraron para el futuro. Ujú, Ya en marzo más o menos ellos ya habían cumplido todos sus compromisos, ¿m? ujú. En volumen. El volumen cosechado ya era el de los compromisos que tenían, entonces quedaban totalmente abiertos al spot, a la negociación eh, disponible. Y eso es lo Ujú. que da más sensación bajista para el mercado doméstico, que ellos quedan Claro. totalmente abiertos, o sea, no hay compromisos para atrás. Entonces eso fue bien diferente a lo que sucedía. Tampoco es que el productor brasilero es tan futurista y cierra todo en el futuro, tal vez es un poquito más que Argentina,
y que se vio esa proporción que ya en marzo ellos ya cumplieron sus compromisos, estaban con la cosecha con comercialización de un 30%, 35%. Hoy ya deben estar, están más llegando al 50% de su volumen, o sea, ese 150 millones, está más, la Bueno, mitad y mitad es negociado. mucho. Avanzaron, este mes se avanzó muchísimo. Porque La devaluaron un ayudó, poquito, Ujú. devaluaron, hubo mucha volatilidad, entonces tuvieron días, eso en Chicago por movimiento de fondo, posición de fondo, que es lo único que a mi punto de vista está dando esos repiques y momentos que cuando yo converso con los comerciales en el interior de Brasil te dicen, no, fueron negociaciones de 1 hora. Dura 1 hora y están, Claro. eso te está dando hoy al mercado que ni siquiera es un día de precios buenos, son 1 hora que ellos están ahí cerrando negocios y se termina. Eso es lo que pasa y el productor está como perdido, va a pagar lo Bien, justo y ahí bien. está considera los precios muy bajos para el productor brasilero, están como... Eso te iba a decir, que por ahí, digamos, esto del nivel de fijación de precios versus años anteriores, fue como que retasearon el poner precio lo más posible a la espera de una recuperación, tal vez pensando que su propio recorte iba a mejorar, digamos, los precios y finalmente esa expectativa no se cumplió y quedaron con más mercadería sin precio que normalmente Sí. antes, ¿no? Sí, sí, el productor, el productor tiene esa sensación de que va a subir, de que, claro, lo que ellos veían regionalmente, porque Mato Grosso sufrió mucho esta campaña de seca y calor, em, ellos pensaron que, bueno, como Brasil no, y que tal vez Mato Grosso no iba, perdió, sí perdió, pero no, el escenario mundial no acompañó. Entonces, Claro. ellos estaban desde enero siempre pensando, no, cuando Brasil entra a cosechar y se den cuenta que no tenemos todo lo que piensan, los precios van a Ahí va a mejorar. reaccionar los precios. Y no, eso no llegó y la perspectiva es de lateral bajista, bajista, bajista. O sea, eso es lo que pasa. Ahora sí, Argentina, el tiempo, esta demora de Argentina en la cosecha, Da una leve oportunidad. sí, porque ahí comienza a mover los derivados, óleos, a los aceites, harina y demás. Tal vez ahí, pero no. Esa es lo que pasó en esta campaña. El productor estuvo muy Bien. esperando ese momento que nunca llegó, ¿no? Ujú. Bien, bien, bien. Igual importante saber que ustedes, si bien levantan antes y empiezan a comercializar antes, realmente tener la mitad de la soja ya cosechada es bastante. Nosotros recién tenemos un 6% de soja con precio en Argentina, así que un poquito Comercializada, distinto que... 50%, debe estar más cerca del 50 ya o 45, 50 comercializada y ellos ya están con casi, les queda un 10% por cosechar, que es Río Grande del Sur. Ya están Está bien, cerrando eso la sí, cosecha. por cosechar, Ujú. la cosecha está avanzada en un 90% Sí, y sí. capaz un poquito Mm. más. La comercialización en un 50%. Y la Sí, fijación de precios, y eso sí, ya está, eso no tengo como una proporción definida, pero eh, lo que sí eran como son los volúmenes comprometidos ya estaban, ya no tienen volúmenes a comprometer para el frente, pero no tengo, o claro, sea que deben estar ok. debe estar abajo de ese 50. Ujú, Un poquito abajo, digamos. ujú. Está perfecto. Bueno, no, obviamente que no te vayas porque en maíz también te vamos a pedir que nos cuentes. Vamos a Quedo por seguir. acá, quedo por acá. Muchísimas gracias, Sil. Entonces, bueno, esta es la situación internacional, ¿sí? De los precios. Como lo vemos, tenemos un para adelante, un futuro que va bien aplastadito y digamos más bien lateral y si se puede bajista. No entramos en la plena cosecha todavía de Argentina y acá vamos a ver los precios nuestros, ¿sí? ¿Qué pasó con
La soja Rosario en dólares por tonelada. Ustedes lo que están viendo, esa línea que cae abruptamente, tiene que ver con la actualización del tipo de cambio que se vio en diciembre y hace que el equivalente en dólares, por supuesto, haya bajado tanto. Y acá pusimos el futuro Matua Rofex, los futuros Matua Rofex de soja, ¿sí? Medio parecido el gráfico, solamente Argentina. Tenemos una soja que hoy está en torno a $290. El mayo y julio por ahí, más cerquita de 300 que de 290. Tengamos en cuenta que en este momento estamos en esta situación particular de lluvias, en donde creemos que va a avanzar bien la cosecha, pero el mercado se pone un poquito nervioso hasta que eso realmente no ocurra y entonces se sostienen esos precios. El tema es si dentro de 3 días orean muchos campos y se empieza realmente a entrar a lote ya en condiciones, ¿qué va a pasar con estos valores en torno a 290, $300, ¿no? Para preguntárselo. Vemos que 300, 307 son los valores hacia noviembre. Y tenemos mayo 2025 en $295. Muy parejo la tirada de precios de acá a un año, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos acá? Hacemos una pequeña nota, digamos, en donde vemos los tiempos de los futuros. Tenemos un mayo 24, plena cosecha de Argentina. ¿Qué va a pasar en mayo realmente, ¿no? Para los que están con expectativa de poner precio para adelante. Si estamos en plena cosecha, si hay plenas entregas y fijaciones de precios, ¿qué puede pasar con estos precios? ¿Sí? Lo más probable es que haya una presión bajista. En julio 24, lo que no se sabe del todo, pero se proyecta en Estados Unidos, que Estados Unidos va a sembrar más superficie de soja este año que el año pasado, ya va a haber certeza, digamos, ¿no? Porque ya vamos a estar incluso en el periodo crítico, entrando al periodo crítico de la soja en Estados Unidos. Así que es un momento en el que el mercado se pone nervioso y si llegara a haber certeza de más superficie de soja y de que está en buenas condiciones, bueno, es algo que puede sumar también presión bajista. Lo contrario, si algo ocurre en este momento, Estados Unidos está un poquito complicado para avanzar con la siembra porque también está como con humedad que le impide de alguna manera avanzar. Así que bueno, eso está ahí, porque sabemos que Estados Unidos tiene amplia capacidad de siembra y apenas orean los campos, entran todas las máquinas y se avanza muy rápidamente. Finalmente, en noviembre estamos marcando momentos del mercado, ¿sí? Noviembre es ya cosecha estadounidense y siembra en Sudamérica. Ya comienza la campaña 24-25 para nosotros, que ya está empezando, ya empezó en Estados Unidos. Así que esto para verlo, tenemos estos condimentos que pueden llegar a generar ruido en el mercado. Si algo de esto saliera mal, obviamente los precios podrían cambiar de tendencia. Por ahora no es lo que se ve. Vamos a maíz. ¿Cómo estamos con la proyección de precios internacionales de maíz? Fíjense, los últimos 2 meses, también un derrotero bajista en maíz. En las últimas jornadas se ha recuperado levemente y tenemos que ha viajado desde unos $270 en Chicago hasta 178, 180 dólares en el día de hoy. Los futuros en Chicago vienen de esta manera. Están el futuro mayo muy cerquita del precio continuo de Chicago y vamos sumando pequeños dólares hacia diciembre, en donde la tenemos en más o menos $187 el maíz diciembre en Chicago, y luego ya hacia el año que viene tenemos un maíz de más de $190 hacia abril y hacia julio, esto sobre Chicago, ¿sí? Son los precios internacionales. Como vemos, venimos de una situación bajista y de alguna manera se muestra levemente alcista o lateral alcista en el mediano plazo. Así que habría que prestar atención a algunas cuestiones que tienen que ver con maíz, porque en realidad el maíz viene bastante bien en el mundo y tampoco es que se esté consumiendo tanto maíz. Se había dicho también que Brasil
por complicaciones climáticas el maíz safriña, que es el que se levanta ya dentro de poco tiempo ya va a empezar a levantarse el maíz tardío, safriña que le dicen, y se había dicho también que iba a haber daño ahí, pero pareciera ser que no tanto. Así que bueno, ahora le vamos a dar nuevamente entrada a Silvia, porque es la que sabe más del tema y que nos ayorne a ver qué, ¿va a subir el maíz o no va a subir? Una pregunta. El maíz los tiene también bien estresados a los brasileros porque en cuestión de costos para ellos es altísimo producir maíz, los controles. Ya nosotros hablamos un montón sobre eso, Marianela, lo que ellos invierten a diferencia de Argentina, ¿no? En fertilización y demás. Sí, Entonces están con márgenes negativos en los precios actuales. Hay poca comercialización, no es poca, pero la comercialización está lenta. Está alrededor del 20%. De marzo a abril habrá aumentado unos 5 o 6 puntos. eh, y ellos están con mucha incertidumbre porque los precios uno ve que hay poco movimiento porque los precios están como en el mismo, tan nivel. lateralizados Sí, sí, desde enero. claro. Y recién se está viendo un poquito más de movimiento del sur o sea, del sur, que son los que más consumen, sudeste, le dicen ellos. Y ahora la cuestión del safrinha venía muy bien. eh, Sembraron en la fecha óptima. Ellos tienen el problema de que acá existe como el año húmedo, o sea, el momento húmedo y seco. O sea, es una llanela, una ventana que es determinada. Y ellos tienen que buscar siempre escapar a la parte crítica, al periodo seco que es determinante. Cuando paran las lluvias ya no hay previsión No hay chance. ninguna de que Claro. no hay chance de que vuelva a llover hasta septiembre. Y lo bueno de este año venía muy bien porque plantaron temprano. O sea, el calor les arrebató tanto la soja que pudieron cosechar temprano y ahí Claro. plantaron temprano el maíz. Entonces ellos y llovió, después empezó a llover con una buena regularidad. Lo que ahora está dando, pero hay un punto, como esos márgenes estaban tan ajustados para ellos, sembraron, sí, pero no le invirtieron tanto. Entonces es un Claro. maíz con menor tecnología, o sea, menores potenciales. Menor Eso potencial de rendimiento. ese es el punto que este año es un punto a analizar porque si fueron con maíz en el área, igual disminuyeron algunas áreas, pero con menor potencial porque no tiene espalda el productor para invertir, fue para hacer algo. Y lo que ahora está en el mercado más climático ahí son las previsiones de mucha temperatura en Mato Grosso del Sur, y un poquito Mato Grosso. Entonces eso puede comenzar porque es como una previsión de mucha temperatura hasta mayo. Entonces ahí puede tener algún impacto en un maíz que también no está Ujú. tan bien No está tan invertido, ¿no? bueno. No Claro, es tan claro. bueno. Ujú. Y Paraná también puede Paraná es esa transición entre Paraná y Sao Paulo, está como la transición de las líneas cuando va muy bien en el sur, en el norte ya empieza más o menos, y así es Brasil. Claro. Entonces, hoy está como el ojo ahí a seguir en Mato Grosso del Sur a ver qué pasa, porque ellos Ujú. también agarraron mucha seca en el verano, entonces llovió bien ahora, pero esa humedad está reponiendo lo del verano, entonces no es que están tan bien de humedad, y si viene una ola de calor, va a tener un impacto en las plantas. Bien. Así que es eso, o sea, ahora seguir un En poco pocas Mato Grosso. palabras, lo que se proyecta es más o Pues menos lo que creen que van a tener. Según lo que dice la CONAB, estaríamos más o menos ya con el recorte considerando todas estas Conab, variables que... Conab está con los números más bajos casi del mercado, así que ese número de Conavi que está en 114 millones ya está súper Sí, recortado, sí, bien, 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 que bien. es lo Acá, que bueno, toma el por mercado supuesto, de repente. Ujú.
Por Sí. supuesto que debes estar al tanto de todo el dilema que tenemos en Argentina con el ataque de chicharrita y enfermedades en maíz, que bueno, realmente es un condimento que hace ruido porque el 70% del maíz argentino fue tardío y realmente hay muchas áreas, no todo el maíz tardío, pero muchas áreas en donde esta chicharrita afectó, transmitiendo múltiples enfermedades, no solamente una, digamos. Entonces, achaparramiento, vaciado de espigas y demás. Entonces, muchos lotes estamos con signo de pregunta hasta que se metan, digamos, las máquinas, no vamos a saber qué es lo que nos da, ¿no? Una cosa que comentaba es que estimar rendimiento en maíz no es tan fácil y no es tan cierto, por más que lo hagamos a conciencia, realmente hasta que no se levanten los lotes no lo vamos a saber. Así que tenemos un gran signo de pregunta que tal vez eso da un cierto sostén, por lo menos en el mercado local para el corto plazo, ¿no? En los precios de julio de maíz y hemos visto que han ido creciendo estos precios para nosotros, ¿no? Que hoy lo tenemos en $178, por encima, digamos, del valor del maíz, no, perdón, esto es ahora pasamos a la parte local, ¿no? Y Pero, inclusive eso, Marianela, eso está dando como algunas llanelas oportunidades para los brasileros, porque obviamente ahora también los productores argentinos tienen que estar enfocados en soja, porque es lo más urgente en cosechar. Entonces ya están atrasada la cosecha de maíz, va a seguir atrasando un poquito y todo eso tiene embarques. eh, en Puerto se vio un poco de mejora en competitividad del maíz brasilero, que él siempre pierde con Argentina en este momento. Entonces esto está reflejando un poquito esa alerta que sí, existe sobre Argentina, sobre el maíz, que él, están más caros que nosotros en este momento el precio de exportación. Está sí. 10, $12 más alto. Sí, pero están habiendo, parece como que están habiendo oportunidades porque es una cosa natural de ese atraso de embarques o de cosecha de embarque, de incertidumbre, de Claro. volúmenes, de negociación. Entonces eso está generando un poquito, que son momentos, ¿no? Sobre la Ujú, chicharrita que nadie sabe. Y acá en Brasil eso, ellos tuvieron mucho, por eso la producción, el costo de producción está más caro en Brasil, está claro. bien más caro porque tienen que invertir, Tiene que proteger. sí, y Claro. tal vez eso, bueno, Argentina ahora va a tener que armar toda una estrategia sobre Sí, eso. sí, 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 sí. Va a Sí, sí, cambiar hay mucho el modelo, puede cambiar mucho el una gran, modelo. Ujú, una gran ujú. expectativa de que, bueno, el año que viene se reduzca el área, ¿no? O sea, por toda esta situación, ante falta de seguridad de manejo tecnológico de este problema, obviamente que ya se están ajustando algunas cuestiones, pero lo primero es eso, el que se quema con leche, dicen acá, ve la vaca y llora. Así que vamos a ver que por eso el maíz, fíjense que al mediano plazo el maíz internacional está levemente alcista, ¿no? Vamos a ver qué pasa, los impactos también para la próxima siembra, ¿no? Así que genial, Silvia, impecable todo tu aporte, espectacular, gracias. Y bueno, vamos a ver el precio sobre Rosario, ¿sí? El precio sobre Rosario lo tenemos de los últimos 12 meses, ha estado viajando en unas puntas medio raras porque tienen que ver con un tipo de cambio atrasado que llevó al maíz a valores de 350 y pico de dólares, pero en verdad sabíamos que el poder adquisitivo de este maíz era muy inferior por las brechas cambiarias, ¿no? Ahora, después de diciembre, se fue a en torno a 200, $180 por tonelada, que es más o menos un valor histórico, digamos, del maíz en nuestra zona. Los precios futuros del maíz local están de esta manera, ¿sí? Tenemos 181, 184 a mayo y 173 a julio. Son valores en donde la diferencia de precio entre julio y mayo no es tan grande por esta situación que estamos viendo en donde está sostenido el precio, sabiendo que no tenemos certeza de volumen de cosecha y del impacto que va a tener esta enfermedad. Se sostiene hasta diciembre, fíjense que tenemos $179 y hacia el año que viene igual. O sea, prácticamente es una plancha el maíz, ¿sí? Prácticamente no hay variación de precios
entre lo que es actual y lo que es el año que viene. Así que tenemos una situación muy lateral para el maíz y el corto plazo puede llegar a dar oportunidad por daños, ¿no? O sea, por estos daños que pueden llegar a estar ocurriendo, pero a nivel global, la producción de maíz que hay y la cantidad de demanda hace que los precios se proyecten de esta manera a pesar del riesgo de Argentina, ¿no? Los tiempos futuros, bueno, el disponible, estamos en plena cosecha de maíz temprano. En julio vamos a tener la cosecha de maíz tardío en todo en Sudamérica. ¿Y cuál es el condimento de julio? Justamente la certeza de cosecha en Argentina. Vamos a ver qué pasa. Ya sabemos que Brasil, todo lo que dicen que van a producir, lo más probable es que realmente lo produzcan, pero acá es la duda. Y por otro lado, la superficie de siembra en Estados Unidos y el periodo crítico, ¿no? Se dice que iban a sembrar menos maíz este año, así que vamos a ver los informes de fin de junio que van a hablar de eso y también en qué situación va a estar ese maíz. Así que ahí podemos llegar a tener algún ruido para los precios del maíz. En diciembre, obviamente, tenemos la cosecha de Estados Unidos y la siembra sudamericana que ya empieza también a jugar para los precios futuros. Así que el maíz superlateral y bajista, pero con algún ruido de corto plazo que puede llegar a entonar un poco los precios. No obstante eso, visualizar los precios y ver qué es lo que realmente aporta rentabilidad, ¿no? Terminamos con trigo. En el plano internacional vemos que trigo se movió a la baja, pero es el que más vueltas tuvo a la suba, ¿sí? Vemos que se movió desde $280 hasta 200, tuvo pisos más bajos, digamos, pero hoy estamos en torno a $227. El trigo realmente por el conflicto internacional que hay entre Rusia y Ucrania y también por la situación conflictiva que hay en la zona del Mar Rojo, la zona del Mar Rojo es una zona de acceso hacia los mercados de los países de África, en donde está gran parte de la demanda internacional de trigo. Así que tenemos un doble problema internacional, digamos, y geopolítico que afecta a los precios internacionales de trigo y estamos viendo cómo se ve esa fuerte suba. Esa fuerte suba no es solamente por el conflicto, sino porque países importantes productores del hemisferio norte están teniendo algunos problemitas productivos. Rusia, Estados Unidos con un poco de sequía y Francia con mucha humedad. O sea, el hemisferio norte complicado por mucho o por poco, y esto está complicando la oferta, que es donde más se produce trigo. En el hemisferio sur es Argentina, es Australia, son pocas cantidades las que aportamos al mundo. En cuanto a los precios en Chicago, vemos cómo cotizan, ¿sí? Vemos que también está medio parecido al trigo, ¿sí? De 214 va hacia marzo del 2025 a 242. Hay una diferencia de más de $20 entre el precio más bajo y más alto, y esto ya nos da otra expectativa. Ya el trigo tiene como otra señal que también lo estuvimos viendo en los precios locales. Fíjense, estos son los precios de pizarra en Rosario, que fueron fluctuando hasta llegar a picos de $400 el año pasado, para sincerarse a $200, y hoy está subiendo en torno a $226. El precio disponible, comparado con lo que viene en el futuro, tenemos hasta un máximo de 228, 227 para el trigo de este año. Disculpen, estamos complicados con la tos. $230 a julio. Esos son los precios, o sea, tenemos en torno a $230 hasta julio. Y diciembre ya baja a 217. La semana pasada teníamos un precio de 207 dólares, más o menos $204 a diciembre. Y fíjense cómo levantó este precio, ¿sí? Un poco tiene que ver el futuro diciembre 2024, a que se espera que Argentina no siembre una gran superficie de trigo y a las subas internacionales. Ayudaron las dos cosas, ¿sí? Así que hoy estamos teniendo un precio bastante mejorado, no sabemos si suficientemente mejorado,
porque hemos estado viendo los márgenes y la renta del trigo en Argentina, y la renta todavía nos da negativa, siendo que los precios, bueno, están mejorados. Así que realmente hay que considerar estos precios si son realmente suficientes o todavía no, para poder darle número al trigo que viene. ¿Cuáles son los momentos del trigo, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos futuros de los futuros de trigo? Bueno, el disponible, estamos en un momento de periodo crítico en el hemisferio norte, ¿no? Esta definición de rendimiento en estos países muy productores, como son Rusia, Estados Unidos y Francia, que están definiendo rendimiento y complicados con el clima. En julio tenemos la cosecha del hemisferio norte. Se define de alguna manera cuánto trigo vamos a tener. Cuando la cosecha se define, no hay misterio, y ahí el mercado pone sus números y ya se prolongan en el mediano plazo con certeza de volumen para abastecer al mundo, ¿sí? Y a diciembre ya tenemos la cosecha del hemisferio sur, Argentina y Australia, las principales, que aportan al mundo también trigo. Así que en todo esto, el trigo está atravesado por esta situación geopolítica del Mar Negro, del Mar Rojo, y esto siempre puede traer algún salto de precios, que bueno, esperamos que no venga por ahí el salto de precios, obviamente, porque son situaciones conflictivas y que nadie quiere que ocurran, pero realmente están atravesando el mercado de trigo y también el de maíz. Sí. Están diferentes los futuros locales en relación a los internacionales. ¿Por qué no se...? Por las retenciones. La retención. Exactamente. Pero ni siquiera la curva. Está plano. El mercado internacional, por ejemplo, vemos en trigo una diferencia entre el mínimo y el máximo de más de $20, Claro. ¿sí? De trigo. Y sin embargo, en el nuestro vemos un poquito al revés la curva. Lo que pasa es que hacemos contrastación con trigo. Diciembre para ellos es el momento de mayor precio, porque es el momento que están sembrando trigo. Y nosotros al revés. Nosotros en diciembre estamos levantando el trigo. Entonces tenemos... Toma subas respecto a su propio precio. Pero siempre nosotros vamos a estar más altos entre marzo y julio y más bajos de diciembre a febrero, digamos, ¿no? Tiene que ver un poco también que digo que no tenés tanta capacidad de guardar. Que trae soja, que el productor puede manejar más el stock. ¿Digo, lo puedes manejar igual? El trigo se guarda, pero normalmente no se elige, no se prioriza guardar. Si vas a priorizar un silo o pagar almacenaje, sí se va a hacer por soja y menos por trigo. No te digo que no, pero es menos, ¿sí? Se guarda menos trigo, aunque hay una cierta cantidad de trigo que se va guardando y se va dejando como por las dudas, ya para marzo, Pero bueno, es muy, muy grande el volumen que se comercializa en cosecha y los 2 meses siguientes a la cosecha, eso es cierto, ¿eh? Por eso es que vemos ese precio hacia abajo, que es cuando también se hace la venta internacional. Bien, buena la pregunta. Vamos a ver una cosita más y ya no nos tortura más con precios. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. La macroeconomía afecta a los precios del agro. Recuerden que hablamos de riesgo, ¿sí? Hablamos de riesgo, hablamos de rentabilidad. Veamos cómo la macroeconomía atraviesa, ya lo saben ustedes, pero lo quise mostrar de una manera diferente. Lo que vemos acá es, en el gráfico de arriba, no me odien por los gráficos, pero así son estos gráficos, ¿vieron cómo son? Son feos, no hay vuelta que darle. En el gráfico de arriba, lo que vemos es la evolución de los últimos 12 meses del futuro dólar MAT/ROFEX mayo. Siempre en estos talleres hablamos, aparte de los futuros de granos, de los futuros de dólar. El MAT/ROFEX, así como cotiza soja mayo, noviembre, trigo diciembre y todos esos futuros que estuvimos viendo, también cotiza el dólar, ¿sí? Lo que el mercado dice que el dólar va a valer en abril, en mayo, junio, julio, todos los meses hasta, en este momento tenemos precio hasta febrero del 2025, ¿sí? Obviamente, como los precios de los granos, los precios del futuro de dólar también cambian todos los días según
lo que el mercado ve, la macroeconomía y todo lo que ocurre. Lo que ustedes están viendo es la evolución del dólar futuro mayo 2024 desde mayo del año pasado hasta ahora, ¿sí? Fíjense, arrancó en 700 pesos cuando empezó, se fue a un máximo de 1.740 pesos por dólar, el futuro mayo, para después ir cayendo, ¿sí? Cayendo, hasta hoy tener un valor de 912,5 pesos por dólar, ¿sí? Ese es el futuro mayo de dólar, ¿ok? Ven que hace una curva hacia arriba, obviamente se esperaba que hubiera una fuertísima devaluación y que continuara la aceleración del ritmo devaluatorio, y luego se empezó la economía a estabilizar, la macroeconomía a estabilizar, y empezó a caer el tipo de cambio proyectado en el mediano y largo plazo. Ahora bien, en el gráfico de abajo, ¿qué les muestro? El futuro de soja mayo 2024, desde que arrancó a cotizar, también en la misma fecha, en mayo del año pasado, ¿sí? Como hoy ya tenemos precio futuro de mayo 2025, el año pasado a esta altura ya teníamos precio de soja mayo 2024. ¿Se entiende? Todo esto que ustedes están viendo es el pasado, ¿sí? Lo último que ven, el último número, es el del presente, de acá para los 12 meses del pasado. Entonces tenemos que la soja cotizó en torno a $336, un máximo de casi $350 el año pasado a fin de año, para hoy estar en torno a $391 la tonelada del disponible, como lo estuvimos viendo. ¿Qué pasa si combinamos estas dos cosas? Porque nosotros en realidad se cotiza en dólares, pero también vivimos en pesos. Entonces, ¿qué pasa si vemos cuánto varió el futuro de soja especificado según las variaciones del futuro de dólar, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros especificamos el futuro, ¿cómo se podría especificar? Si yo vendo soja futura y al mismo tiempo hago la operación con el dólar futuro, también cierro el tipo de cambio en el MATBAR-ROFEX, ¿sí? Son operaciones que se pueden hacer y tener el equivalente en pesos de esa operación. Fíjense, viajó la soja mayo 2024 de 221.600 pesos por tonelada, hoy está en torno a 200, creo que 250.000 pesos la tonelada, por ahí, para que se ubiquen. Viajó el año pasado desde ese equivalente a un máximo de 570.500 pesos por tonelada, ¿sí? Ese fue el pico máximo, que fue el pico máximo del valor del tipo de cambio mayo, del futuro de mayo, que coincide casi con los máximos valores de las hojas, y se dieron los dos máximos, digamos, ¿no? Y después empezamos a bajar para llegar hoy a 265.900 pesos por tonelada, que está muy parecido al disponible en este momento, ¿sí? Fíjense cómo la macroeconomía nos altera no solamente en el momento presente, sino también hacia el futuro, ¿sí? Obviamente que se operaron estas posiciones, hubo gente que se posicionó en el tipo de cambio, eso lo vamos a profundizar en futuros talleres si les interesa, pero realmente el rendimiento, la rentabilidad se ve fuertemente afectada por la situación, no solamente de precios de granos, sino también por el tipo de cambio local. De hecho, en Brasil acabamos de ver, que explicaba Silvia, una devaluación causó una mayor venta y eso causó mayor baja de precios, digamos, ¿no? En torno a soja, por acelerarse las ventas. Disculpe. Hay una pregunta. El precio de soja no es 290 en vez de 300. Ah, mira qué bien, Agustín, gracias. Gracias por aclarar. Sí, sí, hay veces que se me chispotea un número, ¿eh? Espérame. Sí, sí, no es 390, es 291. Gracias por... Lo debo haber puesto así y como estaba con el 3, fíjate que arriba dice 349, así que bueno, disculpen, y los que ven en diferido, cambien eso. Bien, gracias, Agustín. Bien, vamos a decir, una vez que hemos visto todo esto, hablamos de riesgo, hablamos de rentabilidad, hablamos de tendencia de precios. Si el riesgo-precio compromete la rentabilidad,
las coberturas de precio tienen sentido, ¿sí? Vamos a hablar de herramientas comerciales para cubrir rentabilidad agrícola. Vamos a hacer medio rápido, ¿qué hora estamos, más o menos? Ah, bien, 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 tenemos un ratito. Vamos a hablar rápidamente de las herramientas comerciales más comunes que más se utilizan. Las ventas en disponible, las ventas en canje cereal, por insumos y por servicios, el forward, que es una venta futura con compromiso de entrega con o sin precio. En este tipo de contrato, sea disponible, canje o forward, son operaciones con la mercadería física, ¿sí? Se negocia el volumen, se negocia el precio, se negocia la fecha de entrega y el lugar de entrega. El productor comienza vendiendo la mercadería y termina entregándola y liquidando la mercadería y cobrándola, ¿no? El comprador de la mercadería comienza comprando la mercadería y termina la operación cuando la recibe y la paga, ¿no? ¿Por qué digo algo tan obvio? Parece, sí, obviamente que la vende y después la entrega y la cobra. Obviamente que el que compra, primero la compra y después la recibe y la paga. Pero cuando nosotros venimos, ahí les marqué precio porque quiero que hagamos foco en el precio. Cuando nosotros vamos a futuro y opciones, los futuros y opciones agrícolas que se operan a través del MAT/Barrofex, que es el mercado a término que tenemos, negocia volumen a cubrir, obviamente, hay contratos con volúmenes preestablecidos de 10 toneladas y de 100 toneladas y de 1000 toneladas, el precio futuro a cubrir y hay una fecha de vencimiento del contrato, ¿sí? Fíjense que acá no tenemos lugar de entrega ni modo de entrega. Aunque hay contratos futuros con entrega, no necesariamente se trabaja con entrega de mercadería. Y acá el vendedor de granos empieza vendiendo la mercadería y termina la operación comprando la mercadería, no entregando la mercadería, ¿sí? Normalmente los futuros agrícolas, salvo que lo elija a propósito, digamos, que se venza el futuro y no salir de la operación y termina entregando la mercadería, pero normalmente se sale antes del vencimiento del contrato y revierte la operación comprando la mercadería, ¿sí? Y ahí es que se operan diferencias de precio. El comprador de futuros de granos comienza comprando mercadería y termina vendiendo mercadería cuando realmente no quiere tampoco recibir la mercadería, ¿sí? Cuando quiere cubrirse a la compra, hace la operación contraria. Esta es la diferencia entre futuros, entre forward, canje o disponible y hacer futuros u opciones de futuros en el mercado a término, ¿sí? No necesariamente hay entrega de mercadería por medio. Nuevamente tenemos el precio futuro a cubrir, que es en lo que queremos hacer foco. Nosotros estuvimos hablando de, acá tienen, disponibilidad, operaciones en disponible, canje y forward. Ven, hay una entrega de mercadería por pago y futuro de opciones. El vendedor entrega, el comprador recibe, futuro de opciones, el que cubrió una compra cobra o paga diferencias de precios, el que cubrió una venta cobra o paga diferencias de precios. Así se maneja el mercado a término. Siempre se cierra con la operación contraria y se cobra dinero si fue a favor mío o se paga dinero si fue en mi contra la diferencia de precios operada. Acá tenemos un contrato de disponible, canje, forward, contratos en donde está la mercadería, qué productor, es un contrato modelo, ¿no? Qué producto, cuántas toneladas, la cosecha, sellados, datos del vendedor, del corredor, ¿no? Se negocia volumen, precio, lugar de entrega. Los forward a fijar son contratos que se hacen a futuro, en donde yo entrego mercadería a futuro, por ejemplo, hoy puedo vender soja mayo, a fijar. Entonces digo, yo la cosecho y ya tengo el forward hecho, entonces la vendí la mercadería. Yo la vendí, pero no le pongo precio. Es como si ustedes le estuviesen dando tanto a donde la entreguen, ¿no? A una aceitera, una exportadora, a donde sea, ustedes le están dando la mercadería, pero no se la cobran, no le cierran el precio. Dice, después cuando a mí me gusta el precio, le pongo precio, ¿sí? Entonces, después, según condición cámara, hay unas particularidades estipuladas en los contratos forward.
dicen, bueno, la entrega, la recepción de mercadería se va a hacer sobre tal cosa, desde tal fecha hasta tal fecha, con una calidad determinada, y el precio de la mercadería se va a establecer a partir de tal fecha y de tal fecha. Todas esas cosas marcadas ahí son las que hay que fijar y ver cuáles son las condiciones en las cuales yo voy a poder fijar precio de la mercadería, ¿sí? A todo esto yo resalté abajo, dice, todos los firmantes acuerdan que todas las divergencias, cuestiones o reclamaciones que surjan serán resueltas en forma definitiva por la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Por qué habla de esto? Porque pueden surgir problemas. Pueden surgir problemas de incumplimiento de entrega de mercadería, pueden surgir problemas de incumplimiento con los pagos, y de hecho ha ocurrido cuando hay diferencias muy fuertes de precio y demás, problemas con esto de mercadería a fijar. Generalmente, vender a fijar es parecido a dar un crédito sin cobrar nada a cambio, ¿sí? Nosotros le damos mercadería con la que el demandante trabaja, no le cobramos nada, le cobramos en otro momento, sospechando que vamos a tener mejor precio, como que le estamos dando un crédito porque ellos van a poder estar procesando mercadería, vendiéndola y demás, ya son dueños de la mercadería. El título de propiedad ya no es mío, pero al no ponerle precio, obviamente que no se liquida y entonces permito que se trabaje con eso. No se recomienda demasiado esto porque desdibuja mucho las operaciones del mercado y quita precios de referencia. El costo de operar en futuro. Los contratos de futuros normales son de 100 toneladas. Tenemos contrato. Carlos Díaz, si querés decir algo, te escuchamos. Si no, muteate. Los futuros son contratos generalmente de 100 toneladas, aunque también se operan de 10 toneladas y de 1000 toneladas, pero los más frecuentes son los de 100 toneladas. Se cobra una comisión para hacer estos futuros, se cobra una tasa de registro, entre ambas cosas son más o menos un 0,25% del costo del contrato, y se cobra un margen de garantía equivalente a $14 por tonelada. El margen de garantía es una especie de costo financiero, digamos, porque es una liquidez que yo tengo que poner en concepto de garantía, por las dudas que la diferencia de precios sea en mi contra, y yo tengo que dejar ese montoncito de plata ahí para que estén seguros de que van a poder cobrar, ¿no? Esto hace que este mercado sea bastante transparente y bastante seguro, ¿no? Tanto para el comprador como para el vendedor. Por ende, esta operación tiene un costo efectivo y un costo financiero. Si yo digo, ¿cuánto vale un contrato de 100 toneladas de soja mayo 2024 a $290? ¿Cuánto podemos decir que vale ese contrato que yo aseguro un precio de venta, por ejemplo, a $290 hacia mayo? ¿Cuál es el costo efectivo, digamos? ¿Cuánto me cuesta hacer un contrato de 100 toneladas con una comisión y una tasa de registro de 0,25%? ¿Qué dirían ustedes? Y yo diría que serían $29.000 en concepto de mercadería, más $1.400 de margen de garantía, y a eso hay que hacerle un 0,25%. Sí, pero lo primero que dijiste que es $29.000 De las 100 toneladas, digamos, en sí, específicamente la soja. Claro, $29.000 sería lo que recibirías si valiera después de Claro, 290, claro, claro. sería. Pero esa plata no está operada, digamos, ¿no? O sea, es el precio que vos asegurás, ¿ok? 290. No aparecen Bien. esos $29.000 en ninguna parte. Sí, sí, lo otro es lo que pongo yo como garantía, eso tengo que esperar a ver qué pasa. Exacto, vos pones como garantía ese que es un costo efectivo o financiero. No, financiero. Ese es un costo financiero porque me saca los $14 por las dudas, digamos. No es que lo va a usar, no es que yo los pago. Después por ahí me los devuelve si la cosa va a favor, ¿no? Ahora, el costo efectivo sí es, como decías vos, el 0,25, que más o menos son $72 por ahí por contrato, ¿sí? Si haces esos $29.000, digamos, 290.000, bueno, del valor completo, le sacamos el 0,25%, me da más o menos
70, 70 y pico de dólares por contrato, es un costo. Y los 1.400 que me cuesta financieramente porque tengo que inmovilizar esa mercadería, ¿sí? Sí, perfecto. Vamos a ir al resultado del futuro. ¿Mm? ¿Qué pasa si soy vendedor y a mayo 24 la soja pasa a 2.80? O sea, de 2.90 se va a 2.80, ¿sí? Yo comencé vendiendo, vendí a 2.90. Termino comprando la mercadería a 2.80. Cierro el contrato a 2.80. Por ende, si yo vendí a 2.90 y compré a 2.80, compré más barato de lo que vendí. Gano 10. Por otro lado, yo lo que puedo hacer es entregar la mercadería en otra parte, ¿sí? Porque yo a mayo podía tener compromisos para entregar mercadería. Entonces yo digo, bueno, listo, entrego mercadería y en el disponible me están pagando 2.80, porque realmente es el precio que vale la soja en el disponible. El 2.80 que me pagó el comprador de mi soja, yo le sumo los 10 dólares de la diferencia de precio del mercado a término y por ende mi precio termina resultando en 290 dólares. ¿Entiende? Esta cuentita y este caminito es interesante porque lo que nosotros operamos cuando cubrimos mercadería en futuro es diferencias de precio. Y para hacerlo más claro, vamos a hacer la misma cuenta pero al revés. ¿Qué pasa si soy vendedor y la soja pasa a 300 dólares? ¿Sí? Comencé vendiendo, vendí a 2.90 y termino comprando, compro a 300, o sea, acá vendí más barato y compré más caro, ya que me da menos 10, literalmente, ¿sí? Menos 10 dólares. Yo voy al mercado disponible y vendo mi mercadería en 300 dólares, porque está a 300 dólares. Entonces, 300 dólares menos 10 dólares que yo tuve que pagar de diferencia en el mercado a término, me dejan en 290 dólares. ¿Se entiende cómo operan los mercados a futuro? Ahora, si Sí, yo soy productora agrícola, sí, sí, ahí en ese caso, de los 1.400 dólares que yo puse, me devolverían 400 y 1.000 quedaron ahí por... exactamente, Claro, exactamente, por diferencial, digamos, de precios, ¿sí? Ahí se usa, digamos, la garantía y te devuelven menos, pero esos 1.000 dólares que vos pagaste ahí, después te los dan cuando vendes la soja, ¿se entiende? claro, sí, Porque vos sí, cobrás 300 dólares y a vos te quedarían limpios 290, ¿sí? está. Sí, sí, siempre el precio se termina equilibrando. Exactamente, lo que yo hago es cubrir precio. Entonces, si yo hago mis cuentas y en los márgenes 290 dólares es un precio que me permite tener rentabilidad, yo no me voy a afligir tanto porque la soja se fue a 300, 310, 320. Primero y principal porque generalmente no vendemos toda la soja a ese precio. Es una proporción. Pero esa proporción me cierra un valor en donde a mí la renta me la sigue produciendo. Y después tendré el resto de la soja para comercializar, soja, maíz, trigo, es el caso que puse de ejemplo, ¿sí? Esto que les mostré, después en próximos talleres vamos a seguir hablando de opciones, ¿sí? No vamos a hablar de todo porque si no se nos hace un lío en la cabeza, pero es importante destacar la diferencia entre el forward y el futuro. El forward, primero y principal, si lo ponemos a fijar, no nos da nada. O sea que si el precio después cae, nos tenemos que cobrar en el momento que nos digan que tenemos que cobrar la mercadería. Pero no sé si están utilizadas por el productor. Antonio me dice que este tipo de operatorias no están utilizadas por el productor. En realidad no están utilizadas por el productor. Y hoy, hace ya, te diría, de 2017, el Matbar Rofex empezó a operar con estos contratos mini, que son contratos de 10 toneladas. Teniendo en cuenta que con un contrato de 10 toneladas yo puedo hacer 3 contratos y eso equivale a un equipo de mercadería, ¿sí? A un camión, se hizo mucho más accesible al productor aprender a usar esta herramienta, porque tenés que entender que no es que yo vendo la mercadería y ya la vendí, sino que tengo que después cerrar la operación y operar diferencias de precio. Y parece sencillo visto así, pero no lo es hasta que no lo hacemos.
Entonces, para responderle a Antonio, ha aumentado mucho más el uso de estas herramientas de parte del productor, teniendo en cuenta que tenemos esta herramienta de los contratos mini. Tenemos mucho volumen operado a través de contratos mini, obviamente mucho menos del operado a 100 y a 1000 toneladas, que son los contratos que operan más bien los exportadores, que ellos se cubren desde el lugar del comprador de mercadería. Repasar conceptos para formar criterios. Plantear rentabilidad objetivo. Recordemos esto, porque todo lo que estuvimos viendo antes, desde conocer qué pasa con la renta, qué pasa con el riesgo, qué pasa con la tendencia de precios, cuáles son las herramientas con las que nos podemos cubrir los precios, tienen también sentido cuando entendemos que el precio importa y que el productor tiene algo que hacer al respecto. Para tener una rentabilidad objetivo necesito presupuestar ingresos brutos, necesito conocer los costos directos para tener el margen, necesito conocer la rentabilidad y yo tengo que poder plantearme una rentabilidad objetivo. Yo tengo que conocer la rentabilidad potencial que me puede llegar a dar el cultivo y la que yo necesito tener. Porque si por ahí el trigo soja de segunda me está dando una... me interrumpo un segundito. Dice, esta operación de futuros, me dice Diego Rossi, por ejemplo, ¿te la ofrece una cooperativa donde entregas grano? Bueno, Diego, algunas cooperativas ofrecen operar como por cuenta y orden de, no todas, pero algunas lo hacen. Es algo que obviamente cada uno tiene que preguntar a su cooperativa, también a copios, y si no, directamente corredores, ¿sí? Nosotros en el año, en alguna oportunidad, vamos a hacer un curso de toma de decisiones comerciales para hablar de todo esto más en profundidad y les vamos a mostrar también que, digamos, no son, digamos, empezar a operar en una casa corredora tampoco es empezar a operar en la NASA. O sea, no es algo que esté tan lejano como a veces pareciera ser, ¿no? Incluso hay operadores que están cerca de zonas productivas, y bueno, en Rosario la mayoría, en Buenos Aires también hay, pero también hay en Entre Ríos, también hay en Córdoba. Entonces, se puede operar a través de corredores, definitivamente sí, y algunos acopios y algunas cooperativas pueden llegar a operar por cuenta y orden del productor. Eso es algo que cada uno tiene que consultar donde entrega la mercadería, ¿sí? Es lo ideal porque por ahí uno ya tiene confianza, está acostumbrado a operar con ellos y es lo que puede facilitar también el acceso, pero no todos lo hacen, ¿sí? ¿Qué son los continuos? Rosendo, ¿me querés aclarar la pregunta? ¿Qué son los precios continuos, querés decir? ¿Rosendo? Sí, sí, eso, exactamente. Hola. Bien, bien. Los precios continuos en Chicago se le dice a los precios que van diariamente, digamos, moviéndose, ¿no? Que es lo que representa como al disponible. No hay mucha diferencia de eso, ¿sí? Es como lo que está en el disponible, que es lo que yo les mostré que pasó en los 12 meses anteriores, es lo que realmente ocurrió en el mercado, y después tienen los precios futuros, que son los que proyecta el mercado que van a ocurrir y que todos los días van cambiando hasta que se transforman en parte de esos precios continuos en el disponible, básicamente. No sé Bien, si contesté tu gracias. pregunta. No, por favor. Así que bueno, repasar conceptos y fijar la idea de necesitar yo conocer cuál es la rentabilidad a través de la cual voy a estar dispuesto a asumir los riesgos que la producción agrícola me propone, ¿no? Porque hay riesgos definitivos. Y en base a esa renta, si realmente con los precios proyectados puedo llegar a ella, ¿no? Rentabilidad agrícola versus bursátil, o rentabilidad agrícola sin estrategia versus con estrategia. O sea, yo puedo ponerles a ustedes, como hice al principio, un bono soberano versus un trigo soja de segunda. Pero también podríamos poner un trigo soja de segunda con gestión de la comercialización y un trigo soja de segunda sin gestión de la comercialización. La gestión en el medio es competitividad de la toma de decisiones. ¿Cuán competitivo soy para tomar buenas decisiones en el mercado? Y eso puede marcar la diferencia entre una renta, o sea, entre tener la oportunidad de tener una mejor renta respecto
a un bono que ya me establece una renta y en donde yo no tengo nada más que hacer que tomarlo o no tomarlo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que todo lo que estamos haciendo es para formar criterio y poder agudizar la toma de decisiones. Así que, buena gestión, mayor rentabilidad. Hacemos un rápido repaso. Hoy en trigo estamos con ya arrancando, digamos, en pocas semanas la siembra del nuevo trigo, el 24-25. Tiene precio 7,6 millones de toneladas de trigo, de 15 millones, o sea, la mitad del trigo ya tiene precio, ¿sí? Está bastante preciado y falta otro 50% y ya vimos lo que tenemos en el mercado de trigo. El maíz, ya también avanzada la cosecha en una parte, todo el maíz tardío obviamente por cosechar y parte del maíz temprano. Tenemos 8 millones de toneladas con precio y a eso se suma 1,6 millones de toneladas con cobertura de precio en el mercado de futuros, ¿sí? Mercado de futuros. En total tenemos un 19% del maíz con precio. La soja con precio, tenemos 1,2 millones de toneladas de soja física con precio y 1,6 hay más soja operada en el mercado a término que en el mercado físico, ¿sí? 1,6 millones de toneladas de interés abierto de futuros de soja, de toda la soja de mayo, julio, septiembre, noviembre, todas las posiciones futuras se suman y ese volumen llega a 1,6 millones de toneladas. En total tenemos 5,5% de la soja de esta campaña 23-24 que todavía se está cosechando con precio. O sea, tenemos una amplia cantidad de soja que todavía no tiene precio. Vamos a repasar precios y objetivos para tomar decisiones, ¿sí? Estamos en la última parte del taller. Aguántenme 10 minutitos y terminamos. Tenemos futuros de trigo, arrancamos para atrás, de trigo hasta y terminamos con soja, ¿sí? Por ser el trigo el que todavía se está operando. Tenemos el trigo con estos precios que ya lo habíamos visto hace un rato, de 228 a 222 dólares, el nuevo trigo, ¿sí? El nuevo trigo, diciembre de 2024 está en 217, y acá tienen en pesos lo que vale. ¿Cómo sacamos en pesos? Simplemente multiplicando con el tipo de cambio que el dólar futuro dice que va a valer. Así que tenemos un trigo hoy en torno a 198.000 pesos y a diciembre de 2024 en 277.700 pesos. Habrá que ver si este valor es un valor interesante para tomar tanto en el mercado de término del trigo como del dólar. Para el 23-24 falta 50% de la cosecha por preciar y las subas actuales, que tienen que ver con esta situación del hemisferio norte de inestabilidad, dan oportunidad de liquidar a precios cercanos a los máximos que tuvimos el año pasado cuando transformamos la liquidación en dólar MEP. Respecto a la 24-25, quienes decidan sembrar trigo, considerar precios objetivos para tener una renta positiva. Ver entre 215 y 220 dólares qué coberturas se pueden hacer y si aún resultan en renta negativa en los planteos bajo alquiler, ¿no? Así que analizar esta situación para tomar decisiones. Vamos a maíz, corro un poquito porque así terminamos y cualquier duda me la preguntan. ¿Hay una pregunta? A ver. Bien. ¿Cómo se manejan las diferencias diarias? Se pagan, o sea, la garantía, esa garantía de 14 dólares, hace que cuando hay una diferencia diaria pequeña, se compense. Esto varía también con los corredores, pero en general puede ocurrir que te dejen los 14 dólares como garantía y te pidan, aparte que pongas y saques las diferencias, pero también se pueden operar desde ese margen de garantía esas diferencias. Así, digamos, no tiene que estar el productor. La casa corredora te dice tenés que poner plata y tenés que hacerlo, no es que vos tenés que estar mirando eso, ¿no? El operador es el que va siguiendo la operación. Y no tener precio puede generar presión en los precios de cosecha, claramente. Sí, sí, exactamente. Tantas hojas sin precio genera presión a cosecha, ¿sí?
para vender el cereal y dólar a futuro, bueno, Pablo, ese es el capítulo, digamos, que más o menos desarrollamos hoy. Hay que abrir una cuenta en alguna casa corredora o a través de alguna cooperativa o acopio que lo haga, y entonces uno propone hacer estas ventas futuras. Lo que yo les digo de los márgenes de garantía, algunas cooperativas incluso lo absorben ellos, ¿sí? Te dan la posibilidad de hacer un futuro y no te piden compensaciones diarias. Lo hace la cooperativa. Pero son casos diferentes. Cada zona tiene su idiosincrasia y se hace a su manera. Es para consultar con las personas con las que ustedes operan, ¿sí? Avanzamos con maíz. Los precios con maíz, como vemos, se va como cayendo. En pesos vemos que por supuesto va hacia arriba y tenemos un maíz a diciembre en torno a 220.120 pesos. Estos 229.000 respecto a los 160.000 de hoy pueden parecer mucho, pero realmente va a depender de la inflación que tengamos de acá a diciembre y de que rinda este dinero lo que hoy rinde. O capaz, no sea que más plata rinda menos, ¿sí? Sobre el trigo 23-24, ¿por qué hay tan poco vendido? ¿Esperan el precio de julio? En realidad hay mucho más trigo entregado a fijar, pero sin precio. Así que probablemente se está esperando una mejora de precio hacia julio, ¿sí? Tenemos un 50% del trigo con precio. Voy contestando para que no se atrasen las preguntas, ¿sí? En maíz podemos decir que tenemos 16 millones de toneladas comercializadas, pero la mitad es la que tiene precio. Hay 8 millones de toneladas con precio y 8 a fijar, ¿sí? Entonces, ver qué precios, estamos hablando del maíz que está cosechándose el temprano y que falta cosechar el tardío. Por encima de $180 el disponible y mayo, por encima de 170 el julio, habría que considerarlo según los costos de cada uno y los rendimientos. Futuros de julio y diciembre de 2024 son a considerar según rendimientos de lotes tardíos. Es importante esto que les voy a decir, hay que ver realmente dónde estoy ubicado con el maíz tardío y si tengo mucho riesgo de pérdida por esta plaga que tuvimos, porque tampoco es cuestión de cubrir precio por encima de lo que yo realmente voy a cosechar, ¿no es cierto? Así que a prestar atención con eso. Lugares sin riesgo no tienen problema, pueden avanzar en cobertura. Futuro sintético julio, esto se los dejo así para seguir trabajando en los próximos talleres, ¿sí? Vamos a profundizar en cómo operar los futuros y también en las opciones agrícolas. Pero los seguros de compra, que se llaman put, yo puedo asegurar un precio de venta, un seguro de venta put a julio en $160. Maíz, julio está a más de $170, pero el seguro es de $160 y me cobra una prima de $2,5. Hay otros seguros más caros, pero la prima también es más cara. O sea, yo quiero asegurar un precio de venta más alto, tengo que pagar más prima. Yo puedo comprar este seguro de venta y al mismo tiempo vender un seguro de compra por el cual a mí me pagan una prima. Porque yo a alguien que necesita maíz le aseguro que le voy a vender el maíz a determinado precio, como mucho a $184. Si el maíz se fuera a 190, yo estoy comprometido en 184. Pero lo que estoy haciendo con esto es hacer un margen de precio entre 160 y 184 para asegurar no un solo precio futuro, sino un margen de precios a través de opciones. Por eso se llama futuro sintético. Es una especie de futuro armado con opciones, ¿sí? Lo vamos a profundizar, como les digo, en futuros talleres. Terminamos con un posible futuro diciembre que tiene un buen recorrido alcista con $172 y 7,5 de prima. Recuerden que les dije que a fin de año está la cosecha estadounidense y muchas situaciones que hacen que se nos complique, digamos, probablemente el precio. Así que poner piso de precio de diciembre no está mal, quedándonos en dólares sin cerrar tipo de cambio, por ejemplo. Una novedad en el MATBA-ROFEX es que hace poco comenzó a cotizar el sorgo, ¿sí? No tiene prácticamente nada porque nadie lo está operando porque es nueva la herramienta, pero hay futuros de sorgo que antes no había, ¿sí? Hoy está a $150, no es un precio interesante, pero bueno, ya se abrió la posición y vamos a poder ponerle cobertura también al sorgo en breve. Terminamos con soja, vemos los precios
en dólares y en pesos, y vemos que, bueno, la cosecha se irá estabilizando, los precios corren riesgo de ceder, y el objetivo es promediar precios que ofrezcan rentabilidad. Por encima de 290, si se logra este objetivo, habría que considerarlo, ¿sí? Futuros mayo, julio, noviembre tienen mucha liquidez y aquellos que vayan a entregar en mayo pueden hacer futuro mayo, cerrando el precio del mercado a término y entregando la mercadería. Eso no está mal y es una práctica que muchas de las personas que vienen a estos talleres han empezado a hacer y han resuelto varios problemas incluso de cumplimiento de contratos, ¿sí? Tenemos un put sintético y un futuro sintético. Les voy a decir el futuro sintético noviembre, que es el que nos permite comprar un seguro de venta noviembre en $304, pagando $12 de prima, y vender un seguro de venta que yo le voy a vender a otra persona a $332, cobrando 6 de prima. Lo que yo hago con este futuro sintético, en vez de ponerle un solo precio, le pongo el rango entre 304 y $332 a la soja noviembre. Entonces, pagando una prima que descontando la que me pagan a mí se hace de menos de $7, yo tengo un rango cubierto de precios. Y digo, bueno, me quedo a noviembre, pero sé que por lo menos me van a pagar $304. Y después, si se va hacia arriba por alguna razón, tengo un recorrido alcista hasta $332. Por último, ya tenemos cotización del futuro mayo 25 y ya hay 93.900 toneladas operadas en ese futuro. Así que ustedes dirán, todavía recién hay un 6% de soja con precio de esta cosecha y me vas a decir que le ponga precio el año que viene. Bueno, hay alguien que ya empezó a poner precio de $295 mayo 2025. Así que es para desafiarlos a mejorar la gestión comercial. Mejorar la gestión comercial no es hacer futuros, sino es saber usarlos y saber tomar la oportunidad cuando la hay de poner precio y cubrir. Formar criterio para tomar decisiones requiere formarse en gestión de agroempresas, interpretación de contexto y uso de herramientas comerciales. Esto no es para flojos, esto es para los que les gusta mejorar y ser más competitivo en lo que hacen. No se trata solo de mejorar la tecnología a campo, sino también mejorar la tecnología en la gestión. Sugerencias y aportes para lograr estos objetivos son bienvenidas. Y me pasaron el recordatorio y acá yo ya lo había hecho, los esperamos para el taller de mayo 2024. No se vayan ni corten porque tengo una pregunta antes de cerrar la grabación. Acá Andrés me dice que los productores no le ponen precio a la cosecha porque están embolsando. Bueno, sí, en gran medida se acopia bastante a campo a través de Silo Bolsa, se entrega bastante en cooperativas y acopios, y se evita, digamos, pero también si te fijas que el doble del volumen está vendido pero sin precio, también tenés esa situación. Muchos en bolsa, pero también, y teniendo en cuenta esta campaña que va a ser particularmente húmeda, mucho no se va a poder embolsar o va a tener que ser mezclado con otro grano, con otra soja. Así que guarda con esto y no sea que tengamos por malas condiciones de cosecha, por necesitar liquidez, por lo que fuera, una gran concentración de ventas en mayo y entonces los precios se vayan muy abajo. Así que es una advertencia y es como para tener en cuenta, ¿sí? Bien, más del 50% de volumen de la cosecha se almacena en silo bolsa. Eso dice Antonio de Chivilcoy. Sí, muchísimo se almacena en silo bolsa, es cierto. Años como estos son un poquito más arriesgados, pero bueno, vamos a ver cómo avanza la trilla y no sea que tengamos una oportunidad en el corto plazo de tomar mejores precios de los que vamos a tener de acá a 2 semanas, ¿sí? A todos muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los esperamos en el taller de mayo, que ya les llegará la invitación con la fecha cierta y el horario, ¿sí? Un abrazo a todos y bueno, los que están del otro lado no se vayan, pero ya cerramos la grabación.